Bien, bendiciones para todos en este día glorioso que hizo el Señor. Estamos en la Comunidad Cristiana de Transformación. Ya hace unos minutos estuvimos, bueno, unos minutos, no, unos segundos exactamente, estuvimos orando a Dios. Un saludo muy especial para todos ustedes que están acá. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenido el niño que está allá, bienvenido. Para las personas que nos están viendo de fuera, o sea, los vecinos que están allá al frente, para las personas que nos están viendo de fuera, de otros países, saludos para allá, para los que están en otros países. Hoy en la Comunidad Cristiana de Transformación vamos a continuar con un tema muy bonito que hemos venido haciendo de extrayendo principios bíblicos de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, y vamos a ver del verso 1 al verso 8, vamos a trabajar 3 versos, versos 5, 6, 4 versos, 5, 6, 7 y 8. Y el tema lo hemos titulado Viviendo como si fuera el fin, parte 2. Viviendo como si fuera el fin. Entonces, bueno, vamos a leer y luego de que leamos, entonces contextualizamos y demás. Dice así, vamos a leer la palabra de Dios. Como base teológica, entonces, repito, está primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versos del 1 al 8. Y leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, con la bendición del Dios Todopoderoso y la unción poderosa del Espíritu Santo. Dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dejémoslo hasta ahí el día de hoy. Después vamos a seguir con los versos del 9 al 11. Pero hoy vamos a dejarlo hasta ahí, ¿listo? Muy bien, vamos a contextualizar. Para ustedes que están aquí, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en el tema pasado. El tema pasado hablamos de algunas cosas que están en los versos 1 al 4. Hablamos de que en los versos 1 al 4, el apóstol está diciendo que en el verso 1, que Cristo Cristo padeció y en su padecimiento crucificó, digámoslo así, mató el pecado. Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Es una de las grandes verdades que nosotros como cristianos tenemos que vivir y entender. Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Murió por nosotros, y al morir él en la cruz del Calvario, ¿qué mató? Dice que mató el pecado. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablamos de un aspecto que en la teología se llama dispensación. Entonces Cristo vino y en un tiempo, en una dispensación, ¿qué hizo? Quitó el pecado. Nosotros estamos lamentablemente atados a nuestra condición de pecado, pero ya en Cristo somos libres de ese pecado y enseguida lo vamos a mirar. Entonces Cristo mató el pecado. Eso quiere decir que nosotros tenemos que empezar a obedecer el precepto de Dios para poder que el pecado sea de nosotros, ¿qué? Quitado. Recuerde que el pecado original en el ser humano, ¿cuál es? La desobediencia. El pecado original de Satanás y la esencia dinámica del reino antagónico, ¿cuál es? El orgullo. Satanás en sí, su pecado original, ¿cuál fue? Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 28, dice que seré semejante al Altísimo, pensaba él. Subiré al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Se enorgulleció. Él pensó que sus vestiduras de
piedras preciosas, de jaspe, de topacio, de carbunclo, todas esas piedras preciosas, él creía que él brillaba con luz propia. No, esas piedras iluminaban por el reflejo que daba Dios en él, y eso iluminaba el entorno en el cual estaba. Entonces él se llenó de orgullo. Ahí hay algo bien interesante. Esta semana en un GT preguntaban, entonces Dios es malo, Dios tal cosa porque creó el mal. No, Dios no creó el mal. Dios no creó a Satanás, Dios creó un ángel. ¿Y ese ángel qué hizo? Se dañó, se pervirtió, lamentablemente se dejó ensoberbecer. Entonces usted no ha visto que las características que hay de orgullo, de vanidad, de vanagloria, en las personas son conductas satánicas. Y si usted se ha dado cuenta, las personas que tienen mayores rangos a nivel social son las personas que tienden a tener esa cualidad de orgullo, esa cualidad de ser ufanos, esa cualidad de ser vanos. Eso es un principio netamente satánico. Cuando la Biblia dice que Cristo quitó el pecado, quiere decir que eso ya es fácil de ¿qué? De eliminar. Eso ya es fácil de quitarlo de nuestra conducta. Nuestra naturaleza siempre va a estar así, hasta que muramos, hasta que el Señor se glorifique y nos lleve, hasta que venga el Señor o hasta que nos rapte, lo que sea. Esa conducta, esa característica, esa condición en nosotros va a estar, pero la conducta se puede corregir. Y veíamos que en los versos del 1 al 4, hay gente, los gentiles, la palabra cuando habla de gentiles es gente que no conoce a Dios, está interesado, todo aquel que está interesado, todo aquel que no conoce a Dios está interesado en que usted se comporte conforme a lo que esa persona está caminando, a lo que está ofreciendo, a lo que el mundo, las personas que no conocen de Dios están. Lo que más me gusta a mí de la Biblia es que es un libro cargado de simbolismos para nosotros los seres humanos, para que nosotros podamos entender. Dios es muy práctico. Usted puede repetir conmigo, Dios es didáctico. De hecho, la palabra didáscalos en griego es una de las formas en que los discípulos o los fariseos de la época de Cristo se dirigían a él. A él se dirigían como didáscalos, maestro. Hay dos términos para maestro. Uno es paidagogos y el otro es didáscalos. Paidagogos de pedagogía, que enseña, da cátedra, y didáscalos, que enseña con ejercicios. Yo siempre he dicho, la Biblia es el kinder de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento es el kinder de Dios. Pero Dios siempre enseña de una manera didáctica, práctica, con ejercicios prácticos. Cuando usted empieza a leer la Biblia, se empieza a apasionar por lo que está haciendo. Entonces Dios necesita que usted y yo obedezcamos. Cuando obedecemos, entonces el pecado original que viene desde Satanás en su orgullo es quitado. ¿Y el pecado original del ser humano cuál es? La desobediencia. El ser humano en la obediencia a Cristo puede eliminar la conducta de pecado original de nosotros. No se va a quitar de nosotros la esencia de pecado, porque eso lamentablemente está en nuestro ADN, entonces no lo podemos eliminar totalmente, erradicar totalmente. Esa es nuestra esencia. Y a veces, según la Biblia, es necesario que nosotros vivamos ese flagelo, ese aguijón, ese azote en nuestro cuerpo para que siempre estemos mirando con humildad a Dios. Porque nosotros somos muy dados a que cuando estamos bien, holgaditos, cómodos y demás, nos olvidamos de Dios. ¿Saben qué es lo más difícil de enseñarle a la gente cuando uno les habla de Dios? Enseñarles que somos pecadores. Porque automáticamente la gente dice, pero es que yo no soy malo. Yo no robo, yo no mato, yo me sé los 10 mandamientos y ninguno de ellos los practico para mal. Entonces, mientras una persona no esté convencida de pecado, difícilmente se le puede hablar espiritualmente. Pero Dios nos da estos principios para que nosotros entendamos cuál es nuestra conducta. Entonces, hasta ahí me estoy dando a entender. Resumen rápido. Entonces, objetivos, ser obediente. Cuando dice en el verso 3, basta ya, es determinaciones. Yo tengo que determinar ser obediente a Dios. Listo. Y en el verso 3, la parte final dice así. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a Dios. Lo que agrada a los gentiles, andando en lascivios, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros, verso 4, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de su disolución.
Aquí la palabra disolución es bien interesante. La persona que anda con, sí, la persona, estoy brillante, la persona que anda conforme a sus deseos, a sus pasiones, a sus lascivias, a sus concupiscencias, es una persona que está caminando contraria al camino de Dios, contraria al concepto de Dios, contraria a lo que Dios tiene planeado para nosotros. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. ¿El ser humano para qué fue creado? Para la gloria de Dios. Así que cuando usted ve a un creyente, a una persona que está siendo regenerada por el poder de Dios, ¿a quién se le está atribuyendo esa honra, ese honor, esa gloria? A Dios, porque está siendo el ser humano conforme, está siendo moldeado conforme al propósito de Dios. Espero darme a entender porque esta introducción es lo que quiero hablar acerca de lo que viene para adelante. No se preocupe si a usted lo critican por ser cristiano. No se preocupe si a usted lo critican por querer cambiar su estilo de vida. Dejar de ser borracho para no beber más. Dejar de ser mentiroso para no mentir más. Dejar de ser irascible por ser una persona sosegada. No se preocupe que lo van a criticar. Igual, estábamos hablando ahorita con una hermana acá, con la hermana Paulita. Van a hablar. La demora es que usted se convierta al evangelio para que la gente empiece a hablar caca de usted. Entonces no se preocupe por eso, porque igual van a hablar. Verso 5 dice lo siguiente. Ya vamos a entrar en la materia de hoy. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Verso 5, ¿cierto que sí? En el verso 5 de Primera de Pedro, capítulo 4, dice, pero ellos, ¿quiénes son ellos? Las personas que lo critican a usted, las personas que no conocen a Dios, las personas que no tienen cercanía con Dios, las personas que no han tenido un encuentro personal, directo, vivo, dinámico, biológico con Jesucristo. Su mentecita es una mentecita limitada, natural. La misma Biblia lo establece. La Biblia establece que para la persona natural las cosas espirituales son ¿qué? Locura, porque han de discernirse espiritualmente. Ese tipo de personas van a tener que rendirle cuenta a Dios de toda su condición. Yo quiero que usted vaya conmigo, esto ya lo leímos, pero yo quiero que usted vaya conmigo para el libro de Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 11, verso 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Eclesiastés, capítulo 11, verso 9 dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. A mí me encanta esto, y ahí hay un pero, enseguida vamos a hablar de ese pero. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 5, dice que Dios, Jesucristo, que va a ser nuestro juez, está listo, está dispuesto para juzgar a todos aquellos que en algún momento no han conocido de Dios, no han permitido que su corazón sea abierto para el beneficio de conocer a Dios, sino que aparte de eso, a quienes buscan de Dios, a quienes sí disponen su corazón, a quienes están atentos a la voz de Dios, los critican, los juzgan, los seducen para que no sigan el camino de Dios, sino que sigan el camino de la muerte. A todas estas personas les va a ocurrir algo bien interesante. Mire lo que dice la Biblia. En el libro de Eclesiastés, el Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón. Un rey, dice la Biblia y la historia, que ha sido el hombre más sabio que ha pasado sobre la faz de la tierra. El rey Salomón. El hombre más manso que ha pasado sobre la faz de la tierra fue Moisés. Dice la Biblia que ha sido el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Y por no haber obedecido a Dios Moisés y haberle dado un golpe a una roca cuando Dios le dijo que le hablara, por eso no entró a la tierra prometida. Qué tremendo eso, ¿sí o no? Como por su temperamento, un hombre tranquilo, calmado, sosegado, por una sola desobediencia perdió el beneficio de haber entrado a la tierra. Se comió 40 años de desierto y por no obedecer a Dios perdió el beneficio. Ahí está el centro interesante que uno
Cuando no está obedeciendo a Dios, el resultado es negativo. Eclesiastés entonces lo escribió el hombre más sabio que ha pasado sobre la tierra, Salomón, y lamentablemente yo soy uno de los que digo que Salomón no fue salvo, porque según la Biblia dice que cuando Salomón murió, la Biblia determina, con todo y lo que hizo y su sabiduría y demás, no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Eso es muy teso, ese aspecto. Salomón vivió todo lo que los seres humanos viven. Salomón anduvo en los caminos de los gentiles. Salomón anduvo en las lascivias de sus concupiscencias, en sus idolatrías, porque la Biblia lo establece. Dice que Salomón se casó con mujeres y les hizo altares a los dioses de esas mujeres. O sea, él fue idólatra en cuanto a su parte espiritual. Él fue lascivo en cuanto a su parte física. Él fue menesteroso en cuanto a todo lo que tuvo que ver con su vida. O sea, el tipo fue un desordenado bravo, ¿cierto? Pero cuando escribió Eclesiastés, ya él era adulto, ya estaba en sus postreros días, ya estaba que se moría. Y cuando escribió esto en el capítulo 11, verso 9, él empezó a decir, alégrese joven en su juventud. Me gusta esto porque es un sarcasmo. Esto es una sátira. Dios es sarcástico. Diga conmigo, Dios es sarcástico. Y les voy a colocar un ejemplo de sarcasmo de Dios, el oprobio de Dios, más bien. Dios es oprobiosito. A él le gusta con sus hijos chicanearlos. Por ejemplo, a los que estamos acá, usted tiene que empezar a entender esto. A mí Dios me chicanea. Cuando yo voy por la calle y yo veo personas normal, yo no menosprecio a las personas, sino que yo digo, espiritualmente a mí Dios me está chicaneando. Porque la gente no sabe que está andando en tinieblas, pero yo sí sé que estoy andando en la luz. Entonces, como yo sé que estoy andando en la luz, yo tengo la posibilidad de decirle a la gente, mire, Dios está chicaneando conmigo, porque espiritualmente usted está muertecito, enseguida vamos a hablar de ese tipo de muerte. Pero yo estoy, ¿qué? Vivo. Y no cualquier vida, sino la vida que Dios provee, la vida que proviene de Dios. Entonces, acá en este verso, en el verso 9 del capítulo 11 de Eclesiastés, hay un sarcasmo. Salomón está diciendo sarcásticamente, alégrese joven en su juventud. No le está diciendo, alégrese en Dios, tenga el gozo de Dios, tenga la alegría de Dios. Le está diciendo, alégrese en sus capacidades. Alégrense. Usted quiere disfrutar la vida, como dicen los jóvenes, es que yo quiero disfrutar la vida, es que ser evangélico es muy aburridor, ya me van a empezar a prohibir pendejadas, me van a prohibir que toque lo que no tengo que tocar, que chupe lo que no tengo que chupar, le van a empezar a prohibir de todo, ¿cierto? Ese es el concepto. Entonces, yo voy a vivir la vida y cuando ya haya disfrutado, entonces me voy a arrepentir. Aquí el predicador Eclesiastés, Salomón le está diciendo, hágalo, no se preocupe, dele libertad a lo que usted siente, a la fuerza de su juventud. Uno cuando es joven, yo he colocado este ejemplo, uno cuando es joven escribe en un cuaderno amplio y desperdicia hojas y arranca hojas. Pero cuando se le está acortando la vida, uno está entrando a los 49 años, ya se ve en el espejo lleno de canas, sin cabello, y ya empieza a escribir más menudito en el cuaderno para poder utilizarlo mejor. Cuando uno es joven, quiere desbordar su fuerza en lo que genera goce. Entonces el predicador está diciendo, hágalo, no hay problema. Y dice despuesito, tome placer su corazón, todo lo que desee el corazón. ¿Cuántos jóvenes les gustaría viajar? Hay una pregunta, ¿qué le genera a usted placer? ¿Qué le genera a usted gusto? Viajar, comer, comprar ropa. ¿Qué le genera a usted placer? ¿Qué le genera placer? Piense usted eso no está mal. De hecho, la Biblia lo dice que eso no está mal, eso es empanada. Eso no está mal. Pensar en eso. ¿Qué le genera a usted placer? A mí, personalmente, a mí me genera placer con mi esposa y mi hijo. Yo disfruto cine con ellos, así me duerma. No le hace. Yo disfruto estar con ellos, yo disfruto ir a comerme una carne con ellos. Ay, qué rico una carne allí. Yo disfruto con ellos ese tipo de cosas. Dios dice, todo lo que le genere a usted placer en su corazón, hágalo. Disfrútelo. Dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Lo que usted quiera ver, mírelo. Lo que le genere placer en los ojos, hágale.
Lo que usted quiera hacer, no, mire lo que quiera mirar, mírele la nalga a la vieja que quiera mirarle, mírele los senos a la vieja que quiera mirárselo. A las mujeres también miran, dije una hermana, ellas miran bajitico, las mujeres también miran lo que no tienen que mirar. Hágalo, no se preocupe, la Biblia está dándole libertad a usted para eso. Pero dicen pero, sabe esto, sepa usted esto, que de todo lo que usted se deleite, de todo lo que usted mire, de todo lo que usted piense, de todo lo que usted haga, de todo lo que usted viva, de todo, dice el texto, le tiene que dar cuenta a Dios, porque ¿qué dice acá? De todas estas cosas, o sobre todas estas cosas, te juzgará Dios. Vuelva conmigo para 1 de Pedro, capítulo 4, el verso 5, donde dice lo siguiente. En el libro de Eclesiastés está diciendo, sobre todas esas cosas te juzgará Dios. ¿Cómo lo está hablando Dios? ¿En tiempo qué? Futuro. Sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Y en el capítulo 4, verso 5 de 1 de Pedro, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. No es que va en un tiempo futuro. Aquí dice que Cristo ya en este momento, en tiempo presente continuo, está listo ¿para qué? Para ejecutar un ¿qué? Un juicio. Ya Cristo está listo para ejecutar juicio. Nosotros todavía no hemos podido entender que ya nosotros estamos preparados, listos para el juicio. ¿Qué pasa con nosotros los creyentes? Los creyentes aún no hemos dimensionado, y esto es un llamado de atención para ustedes y aún para mí mismo. Es un llamado de atención para nosotros. Necesitamos empezar a entender que los que escuchamos palabra de Dios, que los que nos reunimos en una iglesia cristiana, que los que determinamos que creemos en Jesucristo, que tenemos fe en Jesucristo, ya estamos listos para ser juzgados. Los que somos creyentes ya estamos listos porque estamos sin la conducta de pecado, porque Cristo en la cruz del Calvario lo hizo. Y los que aún no se han arrepentido ya están listos, porque también están en su conducta viviendo como tienen que vivir. Entonces, eso es una alarma para nosotros. Por eso nosotros tenemos que vivir como si ya fuera el fin. Y entonces Dios dice, ustedes los que son creyentes, no anden en las concupiscencias de ellos, no anden en las lascivias de ellos, no sean idólatras como son ellos. Ustedes empiezan a caminar como Dios quiere que camine. Mire, ¿cuántas veces usted y yo miramos la Biblia y no nos detenemos a extraer los principios que hay ahí para que nosotros vivamos bien? Muchas veces nosotros vivimos maluco y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Yo por qué estoy viviendo de tal forma? Porque no estamos practicando el principio que dice la Biblia. Hace 22 años, yo estaba empezando en mi vida ministerial, 23 años ya, y hubo un señor que no sabía leer ni escribir, y yo le empecé a enseñar a él a discipularlo. ¿Y sabe qué me gustaba de él? Que él me decía, dígame un verso. Y me ponía a leérselo hasta que él se lo aprendía de memoria. Y él me decía, yo quiero practicar ese verso. Y empezamos a hacer ese ejercicio con él. Y a mí me llamó la atención porque hasta el día de hoy, hasta que supe pues que todavía estaba vivo, un señor ya de edad, él quería practicar la Biblia como tenía que practicarse. Él decía, si la Biblia me dice que no mienta, yo no voy a mentir. Si la Biblia me dice que no me enoje, yo no me voy a enojar. Y practicaba de una manera sencilla e ignorante. Cuando digo ignorante no es de brutalidad, sino que él empezaba a ignorar todo lo que había alrededor suyo y empezaba a obedecer la Biblia. Él decía, en cualquier momento Dios me va a llamar para presentarme delante de él. Nosotros, todos los seres humanos, querramos entender, querramos creer o no querramos creer, en algún momento vamos a estar de pie delante de Dios y Él nos va a tomar cuenta de todo. Dice la Biblia, de cada una de las palabras que nosotros hemos proferido le vamos a tener que rendir cuenta a Dios. Usted dirá, uy, nos vamos a demorar mucho. Vamos a tener la eternidad para estar en ese tiempo. La eternidad para juzgar, para que Dios nos juzgue cada una de nuestros dichos, de nuestras palabras, el pensamiento. Recuerde que nuestros pensamientos son como gritos delante de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Capítulo 4, verso 5. Dice, Dios ya está listo, ya está dispuesto ¿para qué? Para juzgar. Ya Él está dispuesto para juzgar. En el verso 5 dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos.
¿Sabe qué es lo más teso ahí? No va a haber excusa delante de Dios, ni siquiera la muerte. Vamos a ser juzgados. O sea, la gente que quiere creer o no quiere creer, el problema es de ellos, lamentablemente. Pero no va a haber excusa. Todos vamos a ser juzgados delante de Dios. Todos. Este mensaje es el mensaje no solamente de condenación para el que comete pecado, sino de salvación para el que se quiera arrepentir. Eso es lo que Dios quiere hacer. Verso 6. Dice así: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hay gente que dice y malinterpretan este texto. Este texto es de los, no son complicados para entender. Cuando la Biblia dice que el evangelio también fue predicado a los muertos, les voy a contar una historia con base en lo que el mismo texto nos está diciendo. Hubo gente, recuerde que esta epístola, vamos a empezar por el principio, esta epístola fue escrita para un grupo de personas que estaban dispersos. Y este grupo de personas que ya eran creyentes, que ya eran maduros y que se estaban desmotivando, en medio de esa motivación empezaron a cometer errores. ¿Cuáles fueron los errores? Empezaron a andar en el camino y a correr con los gentiles. Empezaron a caminar y a correr con gentiles, o sea, con gente que no conocía a Dios. Y resulta que otros hermanos de la congregación empezaron a juzgarlos por el pecado o los errores que los hermanos estaban cometiendo. Entonces, al empezar a juzgarlos, dice la Biblia que ya Dios los había juzgado a ellos. Cuando dice el apóstol Pedro escribiendo aquí que ellos en la carne fueron juzgados para que vivieran en la carne y en espíritu para que vivieran según Dios, quiere decir que los juzgaron a ellos, ya los juzgaron. Parece ser que esas personas de las que estaba hablando aquí el apóstol Pedro ya se habían muerto. No es que Cristo fue y le predicó a unas personas muertas, sino que él ya les había enseñado, el apóstol Pedro, a unas personas que ya habían muerto. Y otros hermanos, ¿qué pasó con ellos? Los estaban juzgando. Entonces, al juzgarlos, pues ya el apóstol Pedro le está diciendo, usted no siga juzgando a los que ya se murieron. A ellos les fue predicado el evangelio. Y según su comportamiento, entonces ellos van a ser juzgados. Y les voy a contar una historia. Conozco un hombre, una pareja de Dios, que hace tiempo se divorciaron. Él se divorció de su esposa, ella se divorció de su esposo por cosas. Uno no se puede poner a juzgar eso. Se casaron. O sea, se casaron estas dos personas. Él divorciado, ella divorciada. Aquí les voy a tirar una granada. Y a los que nos ven, pues ahí les voy a tirar la granada. Se casaron estas dos personas. Y alguna vez porque el hombre era un líder espiritual, era un pastor. Se casaron. Y en una reunión, otro pastor, muy santo él, le dijo a este pastor, ¿oíste? Si sabes que a los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. Y entonces ese otro hombre le dijo, ¿y a usted no le da miedo lo que está diciendo? Porque a los verdaderos adúlteros y a los verdaderos fornicarios Dios los va a juzgar. Porque la fornicación y el adulterio no es solamente, según la Biblia, un acto ejecutado, sino es una intención que nace del corazón. ¿Cierto? Este texto está diciendo lo siguiente. Hay personas que se desgastan juzgando el comportamiento de otro en vez de que el evangelio que ellos han percibido lo vivan como lo tienen que vivir. El principio para extraer es el siguiente. Usted tiene que vivir conforme a lo que Dios le está diciendo. No viva en pensamientos lascivos, no viva en idolatría. Idolatría es quitar a Dios del primer lugar de mi corazón. Es empezar a establecer un nuevo parámetro de conducta. Por eso la Biblia dice, tenemos que vivir como si ya fuera ¿qué? El último día, el fin. Cuando ya empiece usted a vivir como tiene que vivir según la Biblia, usted va a aprender a no juzgar a los demás. Puede venir el tipo cargado de pecado, la tipa cargada de pecado, y me apasiona lo que dice la Biblia. Le trajeron al Señor Jesucristo a la adúltera y le dijeron, maestro, esta fue encontrada en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés, la ley, dice que a ella hay que apedrearle. El Señor les dijo, sí, Señor, eso dice la ley. Pero vamos a ir a una ley más profunda, que es la ley de la conciencia, dice Cristo. Eso está en el libro de Romanos, la ley de la conciencia.
Ahora el que esté libre de pecado, o sea, el que tenga la facultad para juzgarla a ella, que tire la primera piedra. Dice la Biblia literalmente que desde el más viejo hasta el más pequeño empezaron a soltar las piedras. Eso a mí me encanta, porque el único que tiene la capacidad de juzgar realmente el comportamiento de una persona es el Señor Jesús. Y lo más teso es que dice que a ella la encontraron con el tipo encima. O sea, no puede decir, ay, no era lo que ustedes estaban pensando, ay, no, es un montaje. Claro, un montaje, él estaba montado encima de ella, ¿cierto? Me encanta ese tipo de aspectos, porque Cristo nunca, mientras estuvo acá, llevó a alguien a un juicio mayor al que debería ser. El juicio de Cristo se basó siempre en la misericordia. ¿Qué tanto juzgamos entonces nosotros? Bueno, ahora viene lo otro. Recuerde que según la Biblia, en el verso 6, nosotros tenemos una condición. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que nosotros estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. La palabra muerte, ustedes recuerdan que acá en Transformación hemos tenido un concepto acerca de la palabra muerte. Muerte no es cesar de existir. Muerte es separación. Es separación. Entonces, cuando la Biblia dice que a los muertos se les predicó el evangelio, es otra arista que le sale a ese texto. ¿Y cuál es esa otra arista? A las personas que estaban separadas de Dios se les predicó el evangelio. A las personas que no conocían de Dios, la gracia de Dios, la incorruptible gracia de Dios, unió, amalgamó a esas personas a través del sacrificio de Cristo para que esas personas pudiesen percibir la vivificación de Dios. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué vino a hacer Cristo con usted y conmigo? Vino a justificarnos y a reconciliarnos con Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, muerte también es ¿qué? Separación. Yo alguna vez dije que nosotros éramos zombies, muertos vivientes. Cuando yo no tengo a Cristo en el corazón, ¿qué soy? Un zombie, un muerto viviente. Entonces, a los muertos se les predicó. Cuando Juan el Bautista se encontró con Jesucristo, antes de encontrarse con Cristo para que Cristo viniera a ser bautizado por él, Juan el Bautista le dijo a los religiosos de la época, generación de víboras, ¿a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes creen que por decir que son hijos de Abraham, entonces van a recibir la salvación? Entonces el Bautista les dijo a ellos, vea, Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Las piedras no eran piedras del río, eran personas que no conocían de Dios. Y el Bautista les dijo a ellos de forma alegórica, Dios puede hacer que estas personas se conviertan al judaísmo, se conviertan a la religión que ellos practicaban. Asimismo, Dios tiene la facultad de resucitar de la separación, de la muerte de una persona que no conocía a Dios para aceptarlo a Él en su seno. Usted y yo somos bienaventurados porque Él, en su eterna misericordia, ha permitido que nosotros seamos extraídos, sacados, lo podemos decir, raptados del mundo, de sus corrientes para poder vivir en la eternidad. Hoy es un día que usted y yo no tenemos que dejarnos desanimar. Ya están listas las cosas para que el juicio de Dios venga. Cuando la Biblia dice que usted y yo creemos en Jesucristo, ya nos reconcilió, entonces ya nosotros no estamos muertos, ni tampoco estamos separados. ¿Dónde estamos con Dios? Debajo de Dios. Al estar debajo de Dios, me apasiona este verso 6 porque está cargado de riqueza. Cuando usted está debajo de Dios, usted no va a ser juzgado por sus obras. Los creyentes, los hijos de Dios, no vamos a ser juzgados por las obras. Los hijos de Dios vamos a ser juzgados por nuestros dones. Mateo capítulo 25 está en la parábola de los talentos, está de cómo vamos a ser juzgados. Usted y yo no vamos a ser juzgados. Ay, perdí mi salvación. Ay, hoy miré, le miré la nalga a una mujer. Ay, perdí mi salvación por mi culpa, por mi culpa. Las mujeres, ay, hoy le miré la taba a un hombre. Ay, me voy a perder mi salvación. Usted y yo no vamos a ser juzgados por ese tipo de cosas. Los creyentes vamos a ser juzgados por nuestros dones. Paulita, ¿qué hizo con sus dones? Alex, usted tiene dones, ¿qué hizo con sus dones? María, ¿qué hizo con sus dones? Santiago, Claudia, ¿qué hicimos con nuestros dones?
Y ese juicio va a ser ejecutado mientras la gente esté aquí en un juicio, en un padecimiento, en la tribulación y gran tribulación. Nosotros vamos a estar de bodas, vamos a estar casándonos con nuestro Salvador, aleluya. Yo voy a estar casándome con Él y Él en ese momento me va a estar juzgando a mí por lo que yo hice con mis dones. Y no va a ser un juicio de condenación, sino un juicio evaluativo, mientras que para otros, lamentablemente, sí va a ser un juicio de condenación. Que Dios nos ayude a que nosotros no estemos en ese juicio de condenación, porque nosotros somos especialistas en juzgar a los demás. Somos especialistas, nosotros los cristianos. El cristianismo es el único ejército que ve a un soldado caído y en vez de ayudarlo y rescatarlo, le meten 2 o 3 tiros para terminar de rematarlo. Lo ven en el desierto. Acá en Antioquia, hojaldre, ¿usted no sabe qué es un hojaldre? Acá en Antioquia, hojaldre es como una especie de pan seco, como una torta, una mantecadita, pero sequísima. Usted se la mete a la boca y eso se le traga, le cierra los grifos salivales. Los cristianos vemos a un hermano en el desierto, en vez de darle un vaso de agua, le tiramos 4 hojaldres para que se termine de asfixiar. Lamentablemente es así. Y en eso, según la Biblia, nosotros nos parecemos a los gentiles. En el verso 6, el apóstol Pedro les está diciendo, no se preocupe, que ya vamos a ser ¿qué? Juzgados. Aún los muertos, los que ustedes juzgaron, los que ustedes tildaron de desanimados, ellos también van a ser juzgados. ¿Están conmigo? Pero viene lo bonito. A mí me encanta esto. Sí, ya. Viene lo bonito. En el verso 7 hay otro pero. Primer pero que vimos en Eclesiastés capítulo 11. Pero usted puede volverse loco pensando, mirando, deleitándose en todo lo que usted quiera. Pero de todas esas cosas, usted le va a rendir cuentas a Dios. Y acá en el verso 7 está el pero a remoto de eso. Dice, pero ellos los que juzgaron, ellos los que están separados, ellos los gentiles, porque está hablando de los gentiles, ellos, esos gentiles, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Están conmigo? Ahora en el verso 6 dice, porque por esto también ha sido predicado. Ya me perdí. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, y empieza a dar una serie de consejos. Ahora, para usted poder entender que usted ya no está muerto y que usted no va a ser juzgado para condenación, ¿usted qué tiene que empezar a practicar? ¿Qué conducta tiene que empezar a practicar? Primero, verso 7 dice, sed pues ¿qué? Sobrios. Número 1, la palabra sobriedad aquí en griego es sofraneos. Sofraneos en griego quiere decir que es una persona cabal, emocionalmente sana y sobre todo que se controla, que se domina. Usted, para poder evitar caminar en la lascivia, para poder caminar en las horribles, en las abominables idolatrías, en las orgías, en las embriagueces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Diga conmigo, controlarme. Mire, les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿A cuánto nos gusta el chisme? A todos. El que diga que no. El chisme es malo, pero le pega una entretenida. ¿No le gusta el chisme? A mí me encanta. Los que nos entretiene la bobada. Una forma de aprender a ser sobrio es dominar. Entonces yo siempre coloco el ejemplo del ejercicio. Si le gusta en un 10%, pues empiece a suprimirlo. Aguántese las ganas. Perezca y solamente escuche la mitad del chisme. Para que cuando salga y lo cuente sea un chisme más grande. Primero, sobriedad, sofraneos en griego, que quiere decir una persona cabal. Una persona que tiene, cuando habla de cabalidad y sana emocionalmente, quiere decir que tiene congruencia entre lo que dice, entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Está conectadito, está conectadito. No necesariamente usted tiene que ser el más santo, el que no. Usted tiene congruencia en su pensamiento, en su discurso y en su acción. Su pensamiento es que usted es hijo de Dios.
Su discurso es que usted lo proclama y su accionar es que no se va a dejar condenar por el pecado que usted de vez en cuando comete. Nadie está exento de dejar de pecar. Yo soy un santo que peca. Yo he tenido problemas con personas porque les he dicho eso. Yo soy un santo que peca. El que me condena es usted, el otro. No. Si a mí Cristo no me condena, yo no tengo que seguir incurriendo en el mismo problema. Ya cometí un error. ¿Qué tengo que hacer? Sacudirme. Ay, sí. Qué ejemplo tan lindo. La Biblia está llena de hombres. Uno asocia la Biblia o los personajes bíblicos con el pensamiento católico romano que nos infundaron. Que ellos están ahí es porque son demasiado santos. Santa Anita, la mamá, la abuelita del Señor Jesús, Santa no sé qué, Santa Dioseclana, santos, todos los que están ahí son santos. Entonces nunca muestran el defecto humano que había en cada una de las personas. Y a Dios no le interesa eso. A Cristo mismo no le importó mostrar quién era su abuela, una prostituta, no le chocó mostrar quién era su otra abuela, no le chocó mostrar la foto familiar. Está ahí en Mateo capítulo 1. Está la selfie de Dios, de Jesucristo, la selfie del Señor, ahí está. Su abuelito un asesino, el otro un con Tamar, que fue lo que cuando incestuosos. O sea, hay de todo ahí. Y a él no le chocó mostrar esa familia. ¿Me estoy dando a entender? El que es sobrio tiene congruencia entre su pensamiento, su discurso y su accionar. Verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Dice, velad en oración. Esto me encanta. La palabra velad en griego es eis. E-I-S. Eis. Y póngale pues cuidado que tiene una cosa interesante. Velad en oración, la palabra eis en griego, tiene una connotación de muerte. Hemos venido hablando de que Dios va a juzgar a qué? A vivos y a muertos, ¿sí o no? La palabra, eis en griego es perecer. Perecer. Pero también es estar siempre. O sea, siempre muertos. No, siempre es constante. O sea, usted tiene que ser una persona que muere permanentemente en un ejercicio, porque dice, velad en oración. Entonces, perecer, morir a usted mismo para entregarle esa mortandad, esa mortaja, esa castración, esa circuncisión, entregársela a Dios ¿cómo? En oración. ¿Y cómo tiene que ser eso? Permanente. Y nosotros somos especialistas en orar inconstantemente. Orar es hablar con Dios. Pero hay momentos en que ese velar tiene que morir, perecer para el espacio en el cual usted se está desenvolviendo. Ejemplo, la Biblia dice en Mateo capítulo 6, mas ustedes van a orar de la siguiente manera, cuando Cristo empieza ahora a enseñarles el Padre Nuestro según Mateo. Cuando ustedes oren, métanse en su lugar secreto. Y allá en su lugar secreto, donde nadie los ve, solo el Padre, allá oren. Y cuando estén en público, su Padre que los vio en el secreto, ¿qué va a hacer? Los va a recompensar. Entonces, cuando usted se mete en su lugar secreto, ¿qué está haciendo? Está pereciendo, porque se está metiendo en lo oscuro, allá donde nadie lo ve, para que pueda germinar el ejercicio de ser ¿qué? Sobrio. Velar en oración, el secreto para usted poder ser sobrio es perecer a través de la oración. ¿Están conmigo? ¿Quieres el micrófono? Que el problema ahora de las iglesias, cuando convocan a ayunos y vigilias, se nota el cansancio de muchos líderes o personas que hacen parte de quienes ayudan a los pastores, dificultad para orar, cansancio, o sea, a nosotros no nos debería agotar el reunirnos en un ayuno, una vigilia, no debería agotarnos, porque resulta que no entendemos esto, estamos esperando la venida de Él y el hablar con Él no debería cansarnos, el estar en su presencia no debería, antes debería generarnos fuerza, sí, una cosa, ¿cuántas veces podemos hablar con personas 5, 6, 7 horas sin ninguna dificultad? Pues a nosotros nos pasa. Que ya uno modera el hablar, pero nosotras podemos hablar o no.
En las iglesias, por eso habla de la oración, hay que velar, pero no de esa oración que es rutinaria, sino de esa oración que sabe con quién está conversando. Sí. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces dice en la otra parte del verso 7. Ya. Velad en oración. Y verso 8. Dice, y ante todo, o sea, colocar por delante de, y ante todo, dice aquí, tened entre vosotros una cosa interesante, un amor tranquilo. ¿Cómo dice? Y especifica en quién, en los hermanos, ¿a quién se juzgó antes por errores que cometieron? A los hermanos, según el verso 6. Se juzgó a hermanos, pero antes aquí el apóstol Pedro está diciendo, ahora entre ustedes que ya aprendieron de los errores que cometieron, ¿qué van a hacer? Se van a amar y no se van a amar de una manera bajita. El amor del que habla acá la Biblia, en este texto, no es el amor ni filial, porque uno diría, ay, si entre hermanos, entonces es el amor filial. No, el amor que habla aquí es el amor agapao, que es el amor de Dios. Y dice, y no lo tenga en una medida pequeña. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuántos de los que están aquí se han puesto a hervir agua? Todos, ¿cierto que sí? Ustedes químicamente saben lo que pasa con la candela y el agua en un recipiente. ¿Qué pasa? El agua empieza a generar ¿qué? Y toque esa agua para que vea qué le pasa. La figura de ferviente acá es como el agua hirviendo. O sea, tiene que ser un amor ¿qué? Caliente y que afecte. Dice, entre los hermanos. ¿Cuándo yo voy a aprender a amar fervientemente a un hermano? Cuando yo perezco a mí en oración. Cuando dejo de ser yo mi centro de atención. Ay, es que me miró feo. Ay, es que la hermana ve. Ay, es que el hermano. Ay, es que el pastor no me saludó. Ay, es que... Cuando se empieza con eso estoy muy vivo. Y al estar muy vivo no tengo congruencia en mi discurso. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando yo empiezo a amar fervientemente a mi hermano, yo perezco a mí y empiezo a tener coherencia. Si yo lo amo a él, entonces me voy a preocupar porque nada me lo juzgue, ni siquiera yo mismo lo juzgo. Ustedes no saben cuántas veces me arrepiento yo diariamente de juicios que uno emite hacia otras personas. Pues que el hermano tal, también bien frío que es. Cosas tan sencillas como esas. Amarnos fervientemente, que nuestro amor afecte, impacte, ayude al otro, ferviente. ¿Y sabe por qué Dios está diciendo? Porque los días son ¿qué? Corticos. Ya el tiempo del Señor se está acercando. Qué bueno que llegue el Señor, el Eterno, y venga por nosotros y cómo nos encuentre. En un holgorio de amor los unos por los otros. Que la fiesta sea una fiesta amorosa, pero con el amor agapao, el amor abnegado de Dios. Dime. Sí, de hecho, Primera de Pedro dice, Primera de Juan dice que Dios es ¿qué? Amor, capítulo 3. Dios es amor. Aquí me gusta mucho porque dice el texto de Pedro, capítulo 4, verso 8, ya para terminar. Sobre todo, dice, sobre todo tener ferviente amor entre quienes, entre los hermanos. ¿Y sabe por qué dice en la parte final? Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados, no es que el amor de entre los hermanos vaya a ser alcahuete, sino que va a ser un amor que va a salvar. Va a salvar el amor. ¿Qué es lo que realmente lo salva a usted de pecado? Creer en Jesús. Cuando yo creo en Jesús, mi pecado fue ¿qué? Cubierto por el amor, no oculto, sino cubierto. O sea, es superior a eso. Se va a aceptar. Entonces, ahora sí se dan cuenta que la congruencia del verso 5 se soluciona acá en el verso 8. Eso es hermenéutica, aeronáutica, dijo Chepito. Eso es hermenéutica. El verso 8 nos da la respuesta para el verso 5. Esas personas que se murieron y fueron juzgadas, enjuiciadas por los mismos hermanos, esas personas no fueron
amadas. Pero ahora Dios nos da la oportunidad de que nosotros entre hermanos nos amemos y entonces en vez de irnos en contra de ellos por algo que están cometiendo, los arropemos y no los expongamos a algo que ellos están cometiendo. Cuando yo me acerco al hermano y le digo, uy, hermana, Paulita, vení, es que esas gafas te quedan tan feitas. Les voy a colocar un ejemplo. Les voy a colocar así porque yo quiero mis gafitas nuevas. Les voy a colocar un ejemplo. No voy a decir que era una pastora, pero era una pastora amiga mía. Y nos pasó una vez algo dos veces me pasó con ella. Ella salió del baño de las mujeres y yo iba detrás. Y Trin, le vi la manchita del periodo en el vestido. Eso para las mujeres es fatal, ¿cierto que sí? Hasta entre mujeres es fatal. Y entonces yo dije, ¿será que le digo a la pastora? Me daba pena. Y yo vi otra hermana, oiga pues, otra hermana, líder de la iglesia, mujer, y apenas la miro es que, yo veo en esta. Entonces ahí mismo me acerqué y le dije, pastora, imagínate que tenés la mancha del periodo en tu falda. Ah, la pastora llegó y se la no, exactamente, no me preguntó eso. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo se le cubrió un qué, un error, una fallita. Como al mes o los 2 meses, la misma condición. O sea, fue como un déjà vu. Cuando yo la vi, le dije, pastora, imagínate, tienes el mismo problema de hace 8 días, ya tuve la libertad de poderle decir a ella, no fue lo mismo de la vez pasada, de la vez anterior yo me coaccioné y yo pensé mil cosas, muy prejuiciado, pero ya la segunda vez ya lo hice. Claro, cuando yo amo a mi hermano, yo voy a entender que mi hermano está en una condición similar a la mía. Yo estoy en una condición de pecado, esa es mi condición. Pero el amor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hace cuando yo amo a mi hermano? Cubro multitud de pecados. No voy a permitir, cuando habla de cubrir, habla de una protección. No lo voy a exponer para que mi hermano siga siendo juzgado, sino que voy a sellar el juicio para que mi hermano no sea juzgado. Es algo. De protección. Uh-huh. Sí, genial. Entonces, ¿qué tenemos que practicar? Sobre todo, dice, sobre todo el amor. Y vamos a mirar otros principios, pero eso ya los miramos en la próxima reunión. Los otros principios que complementan eso. Para poder entender el amor ágape, ferviente, ¿qué es lo primero que tengo que empezar a hacer? Dice ser ¿qué? Sobrios. Después de ser sobrio, dice que tengo que perecer, pero ¿cómo? En oración. El amor de Dios yo no lo voy a entender de una manera lógica. El amor de Dios yo lo tengo que entender en la muerte. Y cuando yo me meto y muero a mí mismo, voy a empezar a entender el amor de Dios. Y cuando entiendo el amor de Dios, ¿qué va a pasar? Voy a cubrir multitud de pecados. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra, Señor,